porque evidentemente a primera hora de la mañana recordaba que hace apenas unas semanas, unos meses, no sé cuánto tiempo hará, Fernández. Pues cerca, a lo mejor un año, ¿no? Cerca de un año, ¿Sí? sí, ¿A cerca de un tanto año. llega? Sí. Yo había hablado aquí con un CEO de una empresa nuclear. Lo recordaba y digo, joder, y era francés. Al cabo de un rato dándole vueltas, digo, sí, hombre, sí, un chico alto, con gafas de colores, que me encanta, como yo utilizo también, y era francés, ¿cómo se llamaba? Y llamé a Pedro y me dice, oye, se me ha ocurrido llamar a Fabián. Digo, Fabián, digo, el ingeniero, el CEO de nuclear. Y me dijo, sí. Y le hemos llamado, le hemos pillado casi por casualidad aquí en Cantabria y le hemos invitado para robarle unos minutillos. Fabián Berrier, CEO de FABE Nuclear, empresa que se encarga de captar proyectos vinculados a la energía nuclear en Francia para poder fabricar los componentes. Bienvenido. Muchas gracias. Eres actualidad. Bueno, tú y todos los del ámbito de la energía nuclear, las últimas horas, sois actualidad. Y no porque hayáis cometido ningún pecado. Todo lo contrario, porque lo que ha ocurrido en cierta medida pone en valor lo que la propia Unión Europea ya ha dicho, y es hasta qué punto puede ser buena para nuestras vidas la energía nuclear. El tema está en que el gobierno, en su ámbito de mentiras continuas, en las primeras explicaciones que dio, ya le echó la culpa, que tiene cojones, se ha llevado a la cabeza, las manos a la cabeza, el mundo entero, porque Pedro Sánchez, dentro de ese sectarismo absurdo, echó la culpa a las nucleares. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Es la hostia. Lo de porque estaban apagadas es de traca. Falta otra frase en la que dice Pedro Sánchez, que es lo otro. Ah, sí, que encima hubo que mandarle una pila de energía a las centrales nucleares, claro, y eso nos puteó a todos. Lo ha dicho textual. Por cierto, solo te tienes que meter en inteligencia artificial, pones las declaraciones de Sánchez y le preguntas, oye, ¿qué te parece esto? Antes de que nos cuentes, si me permites, Fabián, dice la inteligencia artificial, hola, la afirmación de Sánchez de que las centrales nucleares fueron un problema durante el apagón del 28 de abril de 2025 en España no está respaldada por evidencia técnica. Las plantas nucleares se apagaron automáticamente por seguridad. Protocolo puro y duro que entendería cualquiera, no hablamos de cualquier cosa. Como está diseñado, dice la inteligencia artificial. Y usaron generadores diésel de emergencia para mantenerse estables sin necesidad de energía externa. Lo dice la inteligencia. Pierdes un segundo, le preguntas a la inteligencia artificial. Sigue diciendo, no hay registros del Consejo de Seguridad Nuclear ni de red eléctrica que indiquen que se desviara energía hacia las centrales nucleares. Esta narrativa parece más política, dice la inteligencia artificial, vinculada al debate sobre la eliminación progresiva de la energía nuclear en España. Es más eso que un reflejo de la realidad técnica. Las nucleares no contribuyeron a la restauración de la red, pero eso es normal en un apagón total. Esto es relativo, porque antes de nada, ¿es verdad que el País Vasco recibe la luz mucho antes que el resto del país porque le llega de las nucleares de Francia, Fabián? Sí, eso es totalmente verdad. Cuando hay un apagón de esas características, pues obviamente la nuclear tiene una cierta inercia para rearrancar y suministrar de nuevo a la red, con lo cual, pues en este caso, para rearrancar rápido, pues lo que ha hecho España es pedir electricidad a Francia y obviamente, pues Francia teniendo 57 centrales nucleares, pues la gran mayoría de la electricidad que llegó al País Vasco español, entre otras cosas, pues era de origen nuclear. Por eso en una hora había en San Sebastián, por ejemplo, en una hora ya había luz. Sí, de hecho ha sido curioso porque se oía por ahí que no, Francia también está impactada. No, Francia no está impactada, está impactado País Vasco
por segunda derivada de lo que pasaba en el País Vasco español, ¿no? Al otro lado de la frontera, ¿no? Francia no ha sufrido ningún tipo de apagón, nada más que localmente, en la zona que linda con el País Vasco español, el País Vasco francés, pues ha sido impactada por lo que pasaba en España. Oye, cualquier persona seria del sector, no hace falta ser el CEO de una gran empresa como tú, cualquier persona seria del sector oye estas declaraciones hoy y como te estaba pasando a ti, tiene que sonreír y lo que es peor, llevarse las manos a la cabeza, porque esto lo dice el presidente de un país que ha sufrido el apagón más grande de la historia de Occidente. Sí, como lo has demostrado tú con ChatGPT, ahora lo que podemos deducir es que es voluntario. Porque si Pedro Sánchez hubiese querido verificar esos datos, con una simple consulta a ChatGPT le hubiese contestado acertadamente sobre este tema, ¿no? Las nucleares, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Pues básicamente lo que ha ocurrido es que hay que entender que hay dos grandes tipos de fuente de producción de electricidad, ¿no? Unas que son asíncronas y otras que son síncronas, ¿no? Nosotros tenemos una red eléctrica que funciona a 50 Hz, ¿vale? Que es pues la frecuencia a la que trabajamos aquí en toda Europa. Y entonces, para generar esos 50 Hz, pues hay dos tipos de fuentes. Las que son síncronas, como las nucleares, o todas las centrales que tienen una turbina, donde esos 50 Hz se generan por la propia rotación de la turbina. Una turbina que tiene dos polos y que gira 3.000 revoluciones por minuto, pues genera esos 50 Hz de por sí. Y después tenemos las asíncronas, que son todas las renovables, que, pues como el viento va y viene, como el sol arranca y para, va y viene también, aparte que genera electricidad continua, pues después hay que hacer electricidad alternativa con esa frecuencia, y eso lo hacemos con componentes eléctricos y digitales, ¿no? Los famosos inversores, transformadores o como les queramos llamar, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese tipo de equipos? Pues a hacerlo de forma artificial, eléctrica, digital, pues no es tan preciso como una frecuencia mecánica como puede ser la de una turbina, ¿no? Entonces, a tener muchísima energía renovable en ese momento, estábamos entrando en un 78% del mix de energías renovables en ese momento del apagón, pues hemos generado muchísima inestabilidad, que las nucleares estaba tan baja de potencia que no han podido absorber. Básicamente las turbinas o las centrales en general nucleares o de carbón o de gas, pues con esas turbinas generan la estabilidad de esos 50 Hz, porque fácilmente una turbina, pues mecánicamente la podemos hacer acelerar un poquitín más o decelerar un poco menos para equilibrar ese desajuste que provocan las renovables, pero cuando estamos en una proporción 78-22, pues obviamente las nucleares no han podido aguantar. Porque estaban apagados 5 de los 7 nucleares que quedan en España todavía. Estábamos en más o menos un 50% de capacidad, pero no por problemas técnicos, sino por un problema fiscal, vamos a decir. La nuclear tiene un tratamiento fiscal realmente malo, realmente estamos muy penalizados a nivel fiscal, con lo cual, cuando hay mucho sol y mucho viento, como ha sido el caso ayer, pues no es rentable producir. Me imagino que tú, si tu programa no fuera rentable, pues no lo producirías, ¿no? Claro. Pues entonces las eléctricas y las nucleares, ¿qué piden en ese momento a la red eléctrica española? Oye, ahora mismo hay mucha renovable a un precio muy barato, nosotros no podemos competir con eso, déjame bajar la potencia. Y es Red Eléctrica que tiene que autorizar ese bajón, con lo cual es Red Eléctrica que han autorizado a las nucleares a bajar a esos niveles de potencia. Con lo cual, pues dando ese dato, yo creo que empezamos a apuntar por dónde pueden venir los tiros. La energía nuclear ayuda a arrancar el sistema. Es mucho más lenta porque tiene mucha inercia. En este caso, la que nos ayuda a rearrancar el sistema es la nuclear de Francia, que estaba funcionando. En nuestro caso, pues después las nucleares rearrancan. Las que son pilotables, las que tienen turbina, por hacerlo sencillo, la más rápida de volver a poner en acción es la hidroeléctrica, con diferencia, porque obviamente pues abrimos los grifos, sale el agua del pantano hacia la turbina y generamos de inmediato. Las nucleares tardan un poquitín más. Por lo que he leído estas últimas horas a expertos como tú, el equilibrio de la nuclear y de las renovables sería, digamos, el ecosistema, permíteme, prácticamente perfecto, ¿no? Sí, de hecho es el mix que recomienda la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Un equilibrio renovables con nuclear. Hay que tener una base nuclear, por todo lo que hemos dicho, por la estabilidad de la red, etcétera, por también su aspecto pilotable, es decir, cuando necesito luz, aprieto un botón y sale de la central, pero también obviamente necesitamos mucha renovable. Entonces, como en todo en la vida, ¿no? El término medio está la virtud, ¿no? ¿Cómo es posible que en España siga habiendo tanta gente, evidentemente tiene un carácter político,
político, ¿no? Y de un posicionamiento político de un sector de la política española. Pero ¿cómo es posible que todavía en el 2025, ante lo que la propia Unión Europea ha dicho y ha aconsejado, siga habiendo gente en España que tenga miedo a la energía nuclear? Pues ahí tenemos que ser muy autocríticos los del sector, ¿no? Hemos tenido una larga temporada donde, pues para vivir bien y que nos dejen trabajar tranquilos, hemos intentado trabajar a escondidas, ¿no? Sin explicar lo que hacíamos, sin explicar cómo trabajábamos, sin explicar el número de normas y de reglamentación y de seguridad que hay en esas instalaciones nucleares. Y eso, pues obviamente nos ha perjudicado, ¿no? Frente a las renovables, que sí, en ese aspecto han hecho un muy buen papel de divulgación y de comunicación, ¿no? ¿Tienes capacidad de visualizar una España naturalizando la energía nuclear? Sí, tengo capacidad. De hecho, en el círculo empresarial es lo normal y lo habitual. O sea, los empresarios, sea cual sea, están deseando, primero, que mantengamos las que tenemos y, sobre todo, que apostemos de nuevo por energía nuclear en el país, o bien por centrales convencionales o bien por esos pequeños reactores modulares que están a la orden del día y que están promoviendo, pues, entre otras cosas, las gafas, ¿no? Los Metas, Amazon, Google y demás, ¿no? Ajá, ¿puede llegar a tener en el futuro Europa y su apuesta por las nucleares problemas de abastecimiento de uranio? Digo, por las guerras geopolíticas internacionales que estamos viendo, donde incluso en los procesos de paz se habla de terrenos o de territorios con minerales. Pues, ¿quieres saber una cosa curiosa de España? España tiene uranio en su suelo. Y tiene suficiente uranio para hacer funcionar las centrales durante unas buenas décadas, pero está prohibido por ley su extracción. ¿En serio? En serio, en serio. Hay uranio en España y no lo podemos extraer porque por ley está prohibido, con lo cual nos abastecemos fuera. Francia lo tuvo también, ahora pues no tiene, con lo cual se tiene que abastecer fuera. Por eso pues empresas francesas están teniendo minas en Níger, en Canadá, etcétera. Pero sí, en España hay uranio y habría uranio para dar servicio a las centrales nucleares españolas durante unas cuantas décadas. Ajá, Fabián, no sé si queda algo pendiente que te gustaría resaltar, reseñar, o que te parezca importante para cerrar esta conversación en torno al apagón y a cómo el gobierno vilmente ha querido culpar a quien no tiene ninguna responsabilidad para mantenerse en ese sectarismo de interés político que tiene con el ecologismo y contra lo nuclear. Pues sí, puntualizar una cosa más. Tú has comentado antes que efectivamente la presidenta o parte del Consejo de Red Eléctrica Española está politizado. Lo que es más grave aún es que estamos teniendo un intento de politización del Consejo de Seguridad Nuclear. No sé si habéis visto hace 15 días o 3 semanas en el Parlamento que una diputada estaba defendiendo el hecho de que la presidenta del Consejo Regulador Nuclear Español no tenga por qué tener los conocimientos técnicos para dirigir ese organismo, ¿no? Mira, escúchalo. Para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente. Ahí la tienes. Lógicamente habla desde la experiencia personal, ni trial, dice, no sabe ni hablar. Y claro, ella es miembro de ese Consejo de Seguridad. Entonces habla desde la experiencia personal. ¿Para qué saber de energía nuclear en un Consejo de Energía Nuclear de un país? ¿Verdad, Fabián? Pues sí, se supone que está para velar la seguridad de los ciudadanos y, bueno, pues parece ser que tenía fundamentos técnicos no es relevante, ¿no? Y eso sí que es muy grave. Lo de red eléctrica lo es, porque obviamente pues es parte del proceso del suministro eléctrico y tenerlo controlado por buen técnicos es súper importante y por buenos ingenieros, pero la parte del Consejo todavía es bastante, me atrevería a decir, bastante más criminal. Sí, es tremendo. Que esto lo diga públicamente una persona, es que es absolutamente tremendo. ¿Sabes qué pasa, Fabián? Que nosotros tuvimos una pandemia, como el mundo entero, y al frente de la misma estuvo un filósofo. Nosotros tuvimos una dana, y el primer bombero que apareció en los pueblos con cientos de muertos fue un voluntario francés, al que le tenían que jurar los vecinos que era el primero que aparecía por allí. Esto es España. Pues filosofía no nos va a hacer falta, como sigamos así en muchos de esos aspectos. No tengas la más mínima duda de que eso va a ocurrir. Oye, me hizo por aquí uno. Pero tú, ¿qué te has pensado? ¿Que estamos en clase de física y química? ¿Os han hecho un daño las series de la tele? Pregúntale por la fusión y la fisión. ¿Qué es esto?
Bueno, pues ahora mismo los reactores que tenemos son reactores de fisión, ¿no? Fisionamos un átomo. De fisión. De fisión. Fisionamos un átomo para liberar calor y ese calor, pues, calienta agua que permite hacer girar la turbina con ese vapor, ¿no? Ajá. La fusión es al revés. Intentamos hacer fusionar dos átomos para que liberen energía y es algo que se está desarrollando desde hace 40, 50 años, pero que sí, los últimos 10 años ha tenido un gran avance a nivel de investigación. Tanto es que estamos haciendo una prueba ya casi a escala en Francia, en un proyecto que se llama ITER, porque la energía de fusión tiene muchísimas más ventajas en términos de seguridad, en términos de cantidad de residuo de alta actividad, y por eso pues la gente dice que es el futuro. Nosotros lo que apostamos es que todavía nos queda con la fusión unas cuantas décadas, pero cuando esté la fisión definitivamente va a ser la energía del futuro. Ajá, una última duda. ¿Me podrías cuantificar visualmente con algún dato orientativo qué reactor, qué tamaño de reactor, qué tamaño de instalación necesitaría, por ejemplo, Cantabria para cubrir todo su consumo eléctrico con energía nuclear? Pues con un pequeño reactor modular sería más que suficiente. Incluso nos sobrará un pequeño reactor modular. ¿Pero de qué me estás hablando? Estamos hablando de algo entre 150 y 300 megavatios. Con eso nos sobraría. Y de hecho, hablando de Cantabria... Pues, ¿pero eso qué sería? ¿Como un Lupa? ¿Como un Corte Inglés? Medio campo de fútbol. Medio campo de fútbol, las instalaciones. Sí, y nos sobraría, ¿eh? Y nos sobraría probablemente. De hecho, es algo que y también... nos quitaríamos los putos molinitos estos de todas las montañas y de todos los sitios. Y de hecho nos tenemos que plantear eso en Cantabria, porque estamos hablando de atraer centros de datos con el famoso cable submarino que viene de Estados Unidos. Pues parece ser que aquí se quiere traer centros de datos importantes para aprovechar ese cable que tenemos tirado a Estados Unidos y que llega en la playa de Mataró. La Virgen del Mar, creo recordar. Pues si queremos ese tipo de centro de datos aquí, pues hay que enchufar la electricidad, ¿no? Si puede ser nuclear, pues obviamente mucho mejor, pues lo que demanda ese tipo de centros de datos. De hecho, un dato que hemos dado todavía en una charla que hemos dado en Asturias es que solo por el uso de la IA tenemos que multiplicar por 2 y algo el consumo de electricidad para los centros de datos. Solo por el uso de la inteligencia artificial vamos a tener que multiplicar por 2 y algo el consumo de electricidad. Sí, de aquí a 2030. Más o menos, para tener una idea, 75 reactores nuevos tienen que salir de tierra de aquí a 2030 para cubrir solo el aumento de consumo de electricidad vinculado a la inteligencia artificial. Hostia, ese dato es acojonante, Fabián. Acojonante. ¿Sabes otra cosa que me llama mucho la atención de las centrales nucleares? El nivel de la peña que trabaja. Es decir, estás instalando una empresa, no veáis con qué sueldos hasta los de abajo, ¿eh? Con qué preparaciones. Yo tengo amigos de mi hijo que se los llevaron de la universidad a hacer cursos de 3 o 5 años para acabar trabajando en una central nuclear, con unos sueldos de la hostia. Eso es una de las otras gran ventajas de la energía nuclear, es que normalmente estamos en zonas remotas, despobladas, en España es el caso, estamos trayendo empleo de altísima calidad y de altísimo poder adquisitivo a zonas despobladas de España, ¿no? Entonces, sea las nucleares también va a tener un impacto económico-social que a día de hoy yo creo que no se está valorando tampoco desde el gobierno. Fíjate, en Campos, si al Agullón le sumas una central nuclear guapa, moderna de las actuales, con el empleo que genera, los sueldos que deja, el nivel de empleo y de sueldos, pues tú a Campos le das una vida de la hostia. Para aquí que ir hasta Campos, si tenemos terrenos de riesgo en Santillán del Mar, que estaban preparados para la famosa central de Santillán, que se va a hacer en los años 70, el terreno sigue allí y sigue preparadísimo para coger una central nuclear. Si esperáis un poco, en breve tenéis la pasiega a vuestra entera disposición, que han allanado allí una pila de metros cuadrados. Ay, señor. Fabián Berrier, CEO de Fave Nuclear, empresa que se encarga de captar proyectos vinculados a la energía nuclear en Francia para poder fabricar componentes y que de vez en cuando anda por nuestra tierra. 1 millón de gracias y hasta la próxima.